Evangelio de hoy. Tema: Tú eres el Hijo de Dios. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Debemos amarnos unos a otros. No imitemos a Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal, y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino, y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros, y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a un hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. En esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: Ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: Ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿Cómo me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: Tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo, que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. El Evangelio del primer encuentro de Jesús con Natanael, a quien la tradición identifica con Bartolomé,
el Evangelio nos remite junto con él a su experiencia vocacional. En su primer día como discípulo, Natanael recorre un camino de conocimiento progresivo del Señor que lo lleva a hacer el primer acto de fe de todo el Evangelio de Juan. Para Natanael, el rostro de Jesús se va desvelando progresivamente así. Jesús es la plenitud de las Escrituras. Es el testimonio que Felipe le da a Natanael, quien no lo hace usando definiciones abstractas, sino que afirmando que en él se ha cumplido lo que las sagradas Escrituras hebreas, la ley y los profetas habían anunciado. Por lo tanto, el mensaje para Natanael es: si tú quieres permanecer fiel al Antiguo Testamento, a todo el proceso histórico de la revelación de Dios, debes reconocer a Jesús, quien es su máxima realización. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Israel. En un primer momento, la reacción inicial de Natanael ante el testimonio de Felipe es de escepticismo, incluso prejuicio. ¿De Nazaret puede haber cosa buena?, dice Natanael. Pero Felipe no se pone a convencerlo con muchos argumentos y pruebas. No le sigue el juego a la discusión. Es cierto que cuando hay prejuicios, las palabras no sirven. Por eso simplemente lo invita. Ven y lo verás, le dice. El verdadero conocimiento de Jesús no puede venir sino del encuentro con Él. De ahí que la invitación de Felipe a Natanael puede sonar así: deja aparte tus ideas y tus prejuicios y confía en el encuentro con Jesús. Después saca tus propias conclusiones. Entonces llega para Natanael el momento decisivo. Su encuentro personal con Jesús es un don y no conseguirá reponerse más del estupor. Descubre que Jesús conoce su corazón. Jesús sabe que Natanael es un israelita en quien no hay falsedad, un hombre de una sola pieza, honesto. Ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño, le dice Jesús. Entonces escuchamos la reacción: ¿de qué me conoces? Jesús le hace saber que conoce algunas cosas suyas estrictamente personales. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dice Jesús. La expresión te vi debajo de la higuera, cualquiera que sea la explicación de lo que fue visto, lo importante es que se trata de algo muy personal. El hecho es que Jesús lo conoce y que este conocimiento lo une más estrechamente a Él. El conocimiento profundo y personal es la base de grandes amistades. La reacción de estupor de Natanael culmina en su confesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Natanael llega más lejos que los discípulos anteriores. Solo lo superará después Tomás. Señor mío y Dios mío, dice. Al hacerle caer en cuenta que lo que ha dicho es una expresión de fe, Jesús acoge a Natanael como su discípulo. Has de ver cosas mayores, le dice, y lo comienza a vivificar como Hijo de Dios. Reconoce que cree. A los que creen en su nombre les dio poder de hacerse hijos de Dios. El sentirse conocido y amado le ha abierto los ojos a Natanael. El discipulado es una dinámica de vida basada en el conocimiento y el amor. Queridos hermanos, aquí les dejo algunas preguntas para que puedan reflexionar. ¿Cómo fue mi primer encuentro con Jesús? ¿Me descubro conocido y amado por mi Jesús? ¿En qué se basa mi relación con Él? ¿Cuáles son las cosas mayores que Jesús le promete a Natanael que verá? Hermanos, sabemos que Dios usa de muchos medios para llamar a sus hijos. Esto puede ser directamente, por medio de otras personas, o bien prepara alguna causa especial. Lo fundamental está en que sepamos oír su llamado, estar siempre atentos a su voz y, lo más importante, estar dispuestos a seguirlo con todo lo que aquello involucra. Es así que sus discípulos fueron los principales promotores de sus propuestas y propagaron sus enseñanzas por todo el orbe. Nos parece increíble que de un grupo de solo 12 apóstoles, 12 personas, como tú y yo, hayan podido hacer llegar la doctrina de Jesús a todo el mundo y ahora, 2000 años después, su doctrina se sigue esparciendo. Es por eso que nosotros,
que hemos conocido al Señor y su doctrina, hemos seguido y gustado su camino, promovamos sus enseñanzas y la demos a conocer a nuestros semejantes, tratando de llenar el mundo de amor, que en último término era y es su principal aspiración, que llenemos el mundo de amor y paz de Dios. Cuán distinto sería todo si hubiera más amor en la tierra, siempre contando con la bendición de Dios. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, cuando no sabemos qué hacer o cómo vivir, tú nos remites al ejemplo vivo de Jesús, tu Hijo. Ayúdanos a aprender de Él qué significa amar, no solo en teoría, sino sobre todo en la práctica. Danos el valor de seguirle, abriendo con Él y como Él nuestros corazones a nuestros hermanos y hermanas y entregándonos a ellos en la vida y en la muerte, por la fuerza del mismo Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.